Uno de los debates permanentes en nuestra sociedad son los costos de salud. Y en el último tiempo se ha enfocado mucho en el gasto de bolsillo en salud. Es decir, esa parte que no cubren las aseguradoras y que cada uno de nosotros, usted y yo, tenemos que colocar de nuestro bolsillo. Y ahí el foco se hace en los medicamentos. ¿Cuál es la bala de plata, si es que existe, para poder hacer más asequible los medicamentos a la población chilena? Queremos aportar a esta discusión y por eso es que tenemos tres interesantes invitados esta noche aquí con nosotros. Los saludamos de inmediato. Alfred Heindel, gerente de negocios y personas de Salcobran, una de las tres cadenas importantes de nuestro país que en total concentran el 90% del mercado, ¿verdad? Así es. Así es. Don Valentín Díaz, director de la Central Nacional de Abastecimiento, el Senabas, organismo que intermedia el 80% de las compras del Estado. ¿Estoy bien? El 80% en cantidad de las compras que hace la red pública. Y va en ascenso. Y va en ascenso. Y Jean-Jacques Duarte, vicepresidente ejecutivo de Prolmed, organización que agrupa a los más importantes productores locales de medicamentos, como los laboratorios Chile, Bagó, Sabal, Abbott, Andrómaco. ¿Estoy bien? Sí. Que juntos representan cuánto del mercado en venta en nuestro país. En producción más o menos la mitad de los medicamentos que usan los chilenos son producidos por estas compañías y también más de la mitad de lo que Chile exporta en medicamentos que se sabe poco corresponden a estas mismas empresas. Gracias a los tres por acompañarnos. Gracias por la invitación. Bueno. A ver, primera pregunta, ¿es correcta la afirmación de que en Chile los medicamentos son extremadamente caros, Jan? Yo creo que los chilenos sienten que efectivamente están pagando mucho por los medicamentos. Yo creo que eso nadie lo duda y es una singularidad. Pero eso, a nuestro juicio, no tiene que ver tanto con el nivel de precios, sino que con justamente lo que tú decías al comienzo, que es que en Chile el gasto de medicamentos lo reciben principalmente las personas y no es financiado a través de los seguros de salud, como ocurre en buena parte del mundo desarrollado, pero también en varios países de la región. Y eso hace que en un momento de vulnerabilidad, de enfermedad, las personas además tienen que recibir este chancacazo financiero, ¿no es cierto?, en el peor momento, en vez de, como lo hacen las sociedades avanzadas, ¿no es cierto?, tratarlo a través de los seguros, que mutualiza el riesgo y de esa manera baja, ¿no es cierto?, la carga financiera, pero además es más eficiente hacerlo así. Pero de alguna manera uno podría decir que si lo cubriese más el sector privado de salud, los aseguradores privados o el mismo Estado, en definitiva, lo que sucedería sencillamente es que lo paga otro, pero no necesariamente que puedan ser más baratos. A ver, la experiencia internacional, en eso es bueno ver qué es lo que ha funcionado afuera. Y en la gran mayoría de los casos, y la propia OECD y la propia Fiscalía Nacional Económica acá en Chile, recomienda justamente que es más eficiente adquirir los medicamentos, lo mismo que se hacen los días cama, los insumos, otras prestaciones de salud, a través de mecanismos institucionales, ¿no? Porque de otra manera lo que hace es, además, cargar a la persona, al paciente, con la preocupación de tener que ir a comprar y hacer sus cálculos, si va el martes o el jueves o el miércoles, si hay descuento o no descuento. Ese es un tema que en otras partes del mundo el paciente se despreocupa. El paciente lo que debe esperar es una buena calidad de atención, oportuna, y que le lleve dentro del paquete de prestaciones todo lo que sea necesario. ¿Quién negocia eso? Son los expertos. A nivel de los seguros de salud privados, a nivel de los seguros públicos, a nivel de las clínicas, de los hospitales, pero el paciente no se mete, como quien dice, en la cocina. Ese es un tema de los especialistas. Solo acá en Chile hemos considerado, por una razón que hoy día yo creo que como país vamos a tener que revisar, que el gasto de medicamentos debe ser tratado de una manera como parte de las prestaciones de salud y ser entregado a través de las instituciones. Por ejemplo, a través de, como lo hace la propia Senabas, para alimentar todo el sistema de salud público, que atiende, entre paréntesis, cerca del 80% de la población chilena. Hacia allá tenemos que ir. El problema es que estamos atrasados, y nos lo han dicho distintos organismos. Chile tiene uno de los sistemas de financiamiento de la salud y del gasto de medicamentos más inequitativo y más ineficiente de los países de la OECD al menos. Ya que tocas ese punto y haces una comparación respecto de otros países, ¿cómo estamos desde ese punto de vista? Porque a lo mejor a la farmacia ocurre que llega más de algún cliente diciendo este remedio si lo comprara afuera sería mucho más barato. Sí, efectivamente eso sale todos los días con nosotros en la farmacia. Nos llegan Twitter, nos llegan reclamos y tenemos que contestar. Pero respecto a la primera pregunta tuya, si son caros o no los medicamentos en Chile, la verdad que en el promedio no. En el promedio cuando uno hace... Porque hay que distinguir los tipos de medicamentos que hay en Chile. Primero distinguir tres: los medicamentos de marca, los medicamentos similares, genéricos similares y los genéricos.
En el promedio, cuando uno toma todas esas unidades, que en nuestro caso son 9.500 SKU que comercializamos, el promedio está bien dentro de Latinoamérica, pero cuando uno se va a segmentar por tipo de medicamento, los medicamentos de marca, y aquí tengo el último gráfico de IQVIA o IMS antiguo, que es del año 2018. ¿Ya? Antes mostrábamos uno que era 2014, pero la cosa no ha cambiado en nada. Y muestra el precio en que los laboratorios le venden los medicamentos a la farmacia. Y en los medicamentos de marca, los innovadores, somos por lejos los más caros de América, pero por lejos. Incluso de Europa. O sea, somos más caros que España, que Francia, que Italia, que Alemania. ¿Cuánto más? Bueno, aquí aproximadamente en promedio estamos como 40% más caros en los medicamentos de marca. En los similares estamos en el tercer lugar de abajo para arriba de la tabla. Somos los terceros más caros de América, según este estudio de IQVIA. Pero por otro lado, en los medicamentos genéricos, bioequivalentes y no bioequivalentes, somos por lejos los más baratos de América. Y también dentro de Europa somos muy, muy baratos. Entonces hay que distinguir dónde está el tema. Porque si uno se va a este estudio que hace es censal respecto de todos los medicamentos, claramente hay políticas diferenciadas de precio de los laboratorios internacionales respecto de Chile. Y a mí me encantaría que los laboratorios pudieran vender el mismo precio que venden en Ecuador, que es un país en población un poco más grande que nosotros. Hasta Colombia le cobran más barato a Brasil, a Argentina, y a nosotros nos cobran más caro. Y esto es súper relevante. ¿Y eso tiene alguna razón? Yo no tengo la explicación, pero es muy relevante porque hoy día, y permítanme mostrar este otro cuadro, el cómo se compone el precio de un medicamento. Entonces, ¿por qué es tan relevante estos costos? Porque 74 pesos de cada 100 que pagan los chilenos por sus medicamentos en la farmacia son el costo que el laboratorio le cobra a la farmacia. 24,8 pesos son nuestros gastos operacionales, nuestros arriendos, nuestros químicos farmacéuticos, que tienen que estar ahí porque ejercen una labor relevante para esta industria, los vendedores de farmacia, etcétera. Y las utilidades que quedan al final son un 1,2%. El año pasado fueron 0,6%, pero en promedio 1,2%. Entonces, ¿dónde hay que poner el tema? Aquí. ¿Y qué decimos nosotros para eso? Decimos tres cosas. Primero, que nos encantaría comprar los mismos precios que compra Senabast, que son entre 3, 4 y 5 veces más baratos que los que nos cobran a nosotros, los mismos laboratorios. Segundo, queremos que los médicos empiecen a recetar por este medicamento bioequivalente, que vale 3.000 pesos, este vale 60.000. Es lo mismo, está probado que hacen el mismo efecto en el ser humano. Y entonces lo que queremos nosotros es que los médicos estén obligados, cuando hay un bioequivalente, a recetar por principio activo. Eso implicaría inmediatamente que la gente que consume esto, en vez de pagar 60.000, paga 3.000. A ver, paremos ahí porque luego vamos a estar hablando más en detalle de los bioequivalentes, pero aquí ha hecho una alusión directa a Senabast como que pudiese intermediar o lograr comprar para todos. Para todos, para el sector privado, medicamentos a un mejor precio. ¿Se puede hacer eso? Hoy día la ley no nos faculta para venderle a las cadenas o a las farmacias independientes. Si la ley más adelante se modificara y pudiera ser, sería bueno. Pero la pregunta es, ¿eso va a significar una baja en el precio de los medicamentos? ¿Eso va a impactar en disminuir el gasto de bolsillo de los medicamentos? Porque nosotros, tal como señalaba el panelista recién, nosotros compramos la metformina a 12 pesos. Y esto yo voy a sacar el blister en esta cajita que compra Senabast. ¿Que trae cuántos comprimidos? 100 blisters. Ya. 1000 comprimidos. Cada comprimido nosotros lo compramos a 12 pesos. La farmacia más barata en Chile la tiene a 57 pesos, o sea, 4 veces más caro. Claro, la farmacia va a decir, es que yo lo que vendo es esta. O sea, de esta caja a esta aumenta el precio del comprimido 4 veces. Ya uno puede decir, bueno, el envase, la manufacturación, un poco más, pero no justificaría tanto rango de diferencia. Voy a abrir la caja. Viene lo mismo. O sea, es esta caja contra esta caja. Esta caja es más gruesa. Entonces,
¿Qué hace tanta diferencia? La pregunta es si nosotros, la ley nos faculta para venderle a la farmacia. Ese precio de 12 pesos el comprimido que tiene Senabas, ¿le va a llegar a las personas? Alfred, responde usted. Por supuesto, eso es lo que hemos dicho. De hecho, decimos que si somos capaces de comprar todos al mismo precio que compra Senabas, Salcobran baja los precios hoy. Y claramente... ¿En ese rango? Pero inmediatamente, nosotros lo que hemos dicho es que Senabas compra 3, 4 y 5 veces más barato que nosotros. Y eso cuadra exactamente con lo que está diciendo Valentín. Un poco a la voluntad de la empresa. ¿No sería mejor, junto con eso, colocar una banda para que no se pase? Porque ¿quién me puede garantizar que el Estado, eventualmente, comprándole al sector privado, el sector privado después no aumente sus ganancias? Bueno, por lo menos nosotros nos comprometemos. Yo como Salcobran me comprometo a que si eso baja, si logramos comprar a los mismos precios de Senabas, bajamos los precios mañana. No va a ser a 12 pesos porque tengo que tener un margen, tengo que pagar los arriendos, tengo que pagarle a los químicos farmacéuticos, etcétera, a Transbank, a los guardias, todos los gastos operacionales. La logística, que es muy importante, tengo que llegar con las cajas de Arica a Punta Arenas. Al director le despachan los productos a los laboratorios a cada uno de los hospitales. Nosotros tenemos que hacerlo de forma individual. No voy a cobrar el mismo precio que él, voy a tener un margen. Pero claramente los voy a bajar hoy los precios, si es que eso es posible. Jean-Jacques, ¿cómo ve esto? Justo este punto. Yo diría que es fantástico que una cadena como Salcobran esté planteando que va a ser parte de la distribución de productos gratuitos a los chilenos. Creo que es una buena noticia que tenemos que celebrar. Yo creo que eso sin duda pudiera bajar un poco la presión del gasto de medicamentos. El problema es que eso supone cambiar el modelo completo de negocio que hoy día impera en Chile. Y eso tenemos que hacernos cargo. Porque cuando uno toma la información que el propio Ministerio de Salud ha hecho sobre los márgenes, lo que se aprecia es que entre el precio que cobran los laboratorios, y acá hay una muestra grande de productos hechos por el propio Ministerio de Salud, con precio con información pública, la diferencia de precio a la cual venden los laboratorios, sean productos originales o similares o genéricos, al precio al cual vende la farmacia es cercano, lo duplica prácticamente, lo duplica. Y eso es no necesariamente en la misma situación cuando uno ve, por ejemplo, lo que pasa con las farmacias populares o con farmacias independientes. Hay otra realidad. Pero en el caso de las cadenas, la información, del Ministerio de Salud, lo que muestra es que hay casi una duplicación del precio entre que sale del productor, ¿no es cierto?, al cual llega al público. Por lo tanto, nosotros no creemos que realmente la solución vaya por ahí. De hecho, es más, si uno ve a nivel del mundo, y para eso yo creo que no hay que inventar el agua tibia, yo creo que cuesta encontrar algún país que haya implementado el modelo que está planteando Alfred. Yo creo que podemos intentar ser creativos, pero yo creo que para qué hacerlo si lo que se trata es ver la mejor experiencia a nivel internacional y aplicarla. Justamente la experiencia de Senabas lo que muestra es que cuando el país toma una decisión de que hay un conjunto de productos, no solamente medicamentos, dispositivos médicos, otro tipo de insumos, ¿no es cierto?, suero, etcétera, de uso en el sistema de salud, y que eso es financiado a través de decisiones que en este caso competen tanto al sistema de salud público, pero en otras partes también equivalente se hace a nivel de financistas, aseguradores privados, ¿no es cierto? Eso logra finalmente llegar en mejores condiciones, tanto de precio, pero también de oportunidad, de calidad a los pacientes. Director, ¿hay algún sistema en el mundo así como lo está planteando Alfred? Lo que hay son regulaciones de precios, bandas de precio en Europa, precios máximos, precios topes que puede cobrar la industria a los contratos con el Estado, a las farmacias, distintas reembolsos que hace el Estado tanto a los que se atienden en la salud pública como a los que se atienden en la salud privada. Sin embargo, ninguno de esos modelos yo creo que hay que descartarlos en esta discusión que necesitamos tener para bajar el gasto de bolsillo en medicamentos. Sin embargo, yo creo que el modelo más efectivo que a Senabas le ha dado mejor resultado es el aumento de la competencia. Nosotros diariamente estamos viendo en nuestras compras que aquellas licitaciones que tienen 5, 6, 7 laboratorios distintos con productos bioequivalentes
que han demostrado eficacia, los precios van cayendo año a año. Senabas obtiene rebajas de precio de un 37, un 35% con respecto a la compra más barata que haga cualquier establecimiento público de Chile. ¿Y eso se explica solamente por el volumen de compra? Claro. Por ejemplo, este mismo ejemplo de la metformina, voy a ser recurrente con la metformina. Nosotros compramos 475 millones de comprimidos al año. No hay ningún hospital que llegue al 1% de esa cantidad que nos pida a nosotros. O sea, es tal la concentración de productos que los laboratorios hacen una apuesta bajando mucho los precios. Y esto lo tenemos en Alapril. Compramos 490 millones de comprimidos. Lo compramos a 2,8 pesos, bioequivalente. Afuera vale 50 pesos, o sea, 18 veces más caro. Recién Alfred decía, las farmacias cobran un 6 veces más caro. No, a veces es 20 veces más caro. Sí. Y eso es por la gran cantidad que compra Senabas y que por suerte llega a más del 80% de los chilenos, ya sea a través de las farmacias populares, a través de los servicios de salud, a través de los consultorios. Yo sé que representa, lo dije al principio, a los productores locales de medicamentos, pero ya que trabaja en la industria, la pregunta que queda dando vuelta aquí luego de estas exposiciones es que los laboratorios internacionales entonces tienen políticas de negocios diferenciadas con los países que pueden ser muy disímiles, ¿o no? Al mismo producto vendiéndolo en X país o vendiéndolo en Chile, que era lo que dice IQVIA, no lo digo yo. Jaime. O sea, eso lo hace en general cualquier empresa que tiene que ajustar su oferta en función de cuáles son las condiciones de cada mercado, distancias, logística, estructuras tributarias, obviamente, políticas de cobertura. No hay en ese sentido un algoritmo único independiente de las condiciones del mercado que ofrezca cada uno de los países. O sea, eso es una, yo diría casi una regla general para cualquier tipo de actividad. A mí no me consta que haya una diferenciación arbitraria, una especie de ensañamiento con Chile en particular. Todo lo que muestra, veamos la experiencia que tiene el propio Senabast. Y yo comparto con Valentín que, y de hecho Chile es en ese sentido un referente desde el punto de vista de un ejemplo de cómo ha avanzado el proceso de compras públicas. Y lo que muestra es que efectivamente, y opera con proveedores de distinta origen. De hecho, yo diría que una parte importante de los proveedores que adquiere Senabast son proveedores internacionales. Y hay de todo ahí. Pero lo que uno ve que en el promedio, lo que ve es que en la medida que, de nuevo, lo principal es lograr un nivel de competencia, de escala, de volumen y lo otro, muy importante, de horizonte de tiempo que permite lograr mejores condiciones, se obtienen esas buenas condiciones. En lo otro, yo creo que hay, incluso IQVIA lo reconoce, hay elementos también que incorporan también que lo que pasa a nivel de la distribución y de la comercialización, donde Chile tiene una situación bastante distinta a la de otros países. Entonces, aquí creo yo que lo fundamental, y un poco en la línea de lo que decía Valentín, es, yo creo que tenemos que avanzar, uno, como país en materia de mayor cobertura, y mayor cobertura no significa financiar cualquier cosa. O sea, los países que tienen decisiones de cobertura tienen mecanismos para evaluar la costo-efectividad, ¿no es cierto?, con evidencia, para decir esto sí y esto no. Y segundo, avanzar en mayor transparencia y competencia en el mercado, principalmente resolviendo un problema que tiene Chile en materia de incertidumbre respecto a la calidad comparable de distintos productos. Y a eso apuntaba precisamente la política de bioequivalencia, que debemos decir, los socios de Promed han sido los que han recogido el guante de la autoridad, ¿no es cierto?, y liderado la implementación de la bioequivalencia, porque creemos que es la forma de nivelar la cancha y de asegurar que para determinadas moléculas, con independencia de quién lo produzca, la autoridad certifica que son calidades comparables. Estamos hablando de productos para la salud, no de cualquier cosa. Y a partir de ahí, la experiencia y la evidencia muestran que vía competencia se va produciendo justamente una mayor traslado de las compras hacia los productos genéricos, pero genéricos de calidad comparable, esto es genéricos bioequivalentes, con el consiguiente beneficio en términos de acceso a menores costos, a mejores precios.
Y ese creo que son las dos grandes avenidas. Ya vamos a entrar en el tema más específico de los bioequivalentes. Le pido que un segundo para entrar allí más en ese terreno, pero antes de terminar de despejar algunas dudas de esta estructura del mercado, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿tenemos alguna información que sea fidedigna en el mercado chileno o experiencias en el mercado internacional que nos puedan demostrar con certeza la trazabilidad de ese medicamento desde el momento que comienza su producción hasta la última venta, para terminar con esta discusión de que tú tienes más margen, porque tú presentas unos gráficos acá con un margen de utilidad que a lo mejor la gente en su casa dice, no le creo? Sí, a ver, nosotros, dentro de las cuatro cosas que hemos planteado, una es que debe existir un Observatorio Nacional e Internacional de Precios, pero de toda la cadena de valor. Es decir, desde cuánto vale el principio activo, el kilo de paracetamol, cuánto es el costo de producción, cuánto es el margen de los laboratorios a los que representa Jean-Jacques. Eso nunca se habla, siempre se habla de los márgenes de la farmacia. ¿Se han fijado? Nunca nadie explora cuánto es lo que ganan los laboratorios por esto. El margen de utilidad, última línea de los laboratorios. ¿Cuánto se lo venden a Cenabast? ¿En cuánto se lo venden a las farmacias, ya sean independientes, populares, de cadena, la que sea? ¿Y en cuánto las farmacias se lo venden después a los pacientes clientes? Creemos que ese observatorio, que algo ha avanzado Colombia en el último tiempo en ello, haría muy transparente el mercado. Nosotros informamos todos los viernes nuestros precios, creemos que somos de los pocos que lo hacemos al Ministerio de Salud. Está absolutamente transparente. Si alguien quiere ver nuestros estados de resultados, también se los podemos mostrar, para que vean que es efectivo, que el 0,6% del año pasado es verdad y el 1,9%, 1,2% de los últimos 5 también es verdad. Entonces, pero creemos que para ser transparente, repito, el mercado, es necesario conocer toda la cadena de valor. ¿Cuánto vale producir un producto? ¿Cuál es el margen del laboratorio? ¿A cuánto se lo vende a cada uno de los actores? ¿Y cuánto es lo que margina cada una de las farmacias? ¿De acuerdo ya? Claro, nosotros, nuestros socios y todos los laboratorios, y no por un capricho, por una norma de la autoridad, la norma 634 de la Comisión Resolutiva, la anterior de la Fiscalía Nacional Económica, todos los socios de Prolmed y toda la industria está obligada a publicar en sus páginas sus listas de precios y sus políticas de descuento. Pero y esto no los no... costos. ¿Ah? Pero no los costos. ¿Cuánto te cuesta producirlo? ¿Cuánto es el margen tuyo? Déjame terminar, yo no te interrumpí. Está bien, disculpa. Acá la información es importante y no por un afán decorativo, sino que es para asegurar que cualquier comprador tenga acceso a esos mismos precios. Así se regula en el mercado privado, en el mercado retail, por parte de la autoridad. O sea, cualquier productor tiene que primero cumplir estándares sanitarios ante el ISP y estándares comerciales, publicando la información, ¿no es cierto?, de manera que cualquier comprador tenga acceso a esos mismos condiciones. Y por otro lado, Chile tiene en el mercado institucional, el mercado público, también regulado. Esto es uno de los sectores más regulados aquí en todas partes del mundo. El hecho de que el mercado chileno esté estructurado en dos componentes, el mercado retail o canal farmacia y el canal institucional, no es un capricho de la industria. Así está organizado por parte de la autoridad, por parte de la normativa legal. Y tiene reglas precisas en cada uno de esos. O sea, Valentín, por ejemplo, aunque quisiera hacer una compra de otra forma, no puede hacerlo porque tiene que ceñirse a la ley de compras públicas. Y los compradores o los oferentes tienen que ceñirse en eso. Y, por ejemplo, toda la información de las compras públicas está en línea, ¿no es cierto? Entonces, esa es lo que aporta transparencia, ¿no es cierto? Y el hecho que hay que recordar que en materia de producción de medicamentos, en Chile tenemos una industria en donde participan más o menos 80 laboratorios. Ninguno de esos laboratorios tiene una participación de mercado superior al 8%, con información de IQVIA. Si uno se va a cualquier otro sector de actividad, finanzas, telecomunicaciones en Chile, uno va a encontrar que está bastante más concentrado. O si uno pasa a la fase de distribución y comercialización, 3 grandes cadenas, más del 90% de las ventas. En este caso, ningún actor de estos 80 tiene solo una pequeña fracción y además está en un mercado que es, como decía Valentín, fuertemente abierto, internacionalizado. Hay que recordar que más del 60, ya va entre el 60 y 70% de los medicamentos que utilizan los chilenos vienen de afuera y eso va a seguir creciendo. Por lo tanto, de ahí pensar que una empresa es capaz de poner reglas y de forzar. Tenemos una situación bastante competitiva y creemos nosotros que lo que sí hay que avanzar, y ahí donde Chile está atrasado,
para darle más competencia, más transparencia a este tema de la comparabilidad de calidad, que es un pendiente. Ya, pero queda pendiente ahí algo que planteaba Alfred cuando habla de los márgenes de utilidades, que él lo instala aquí como un tema y que tal vez es bueno un poco despejar, pensando en lo siguiente, porque quienes nos están viendo y nos están escuchando pueden decir, ok, entiendo todo eso, entiendo que son mercados distintos, entiendo que son volúmenes distintos lo que compra Claro. El Estado, pero ¿tanta la diferencia? ¿O resulta que su margen de ganancia es mínimo cuando le venden al Estado, o prácticamente están subvencionando al Estado? Claro. Pero, Ramón, la respuesta a eso es lo que en economía se llama cuáles son las condiciones competitivas del mercado. Si fueran pocas empresas, podrían de alguna manera ponerse de acuerdo, ¿no es cierto?, para decir vamos a fijar ciertos precios para mantener ciertos márgenes. ¿Ah? Y hagamos la ficción de que eso sea posible. Pero cuando tenemos una situación en la cual no hay 10, no hay 20, sino hay 80, y además están entrando otros proveedores, hay que recordar, por ejemplo, de India, es un proveedor, por ejemplo, importante de Cenabas, hoy día representa más o menos como el 6% en términos de unidades. Chile en total representa para Cenabas como el 10%. A lo que hoy es un sistema muy abierto. Entonces, no es posible controlar. ¿Ah? Si uno dice, yo voy a retener este margen, vía competencia tú lo haces en pedazos, principio básico de economía. No hay nada mejor que la competencia para sacar toda la grasa del sistema. Entonces, más allá de lo que uno quisiera hacer, más allá que a mí me encantaría tener unos márgenes determinados, yo los puedo fijar, pero eso no depende de mí, depende de cuántos otros actores y competidores hay en el mercado que van a pasarme por encima y ofrecer mejores condiciones. ¿Cuánta de esa grasa que dice que se puede seguir sacando puede aportarse en Cenabas, entonces? Para todo, no solamente para el sector público. Mucha. Hay una serie de medidas. Yo recién hablaba que yo creo que la gran medida es fomentar la competencia, crear las condiciones, ir eliminando barreras. Se han hecho muchas. Cenabas ha ido modificando y perfeccionando sus modelos de compra durante los últimos 9 años, de manera de crear este modelo que hoy día lleva a que estemos comprando 18 veces más barato que lo que se vende en una farmacia. Pero no es el único. Los acuerdos internacionales que estamos logrando con India, en un mes más viene Corea a visitarnos, viene el estado de Mississippi. El estado de Mississippi es tan grande como 3-4 países de Latinoamérica. La OPS, le compramos fármacos para el VIH, las vacunas. Son instancias que nos permiten lograr este compromiso del gobierno del presidente Piñera de bajar el precio de los medicamentos, de bajar el gasto en bolsillo de medicamentos. Una sola medida no lo va a lograr, pero un conjunto de medidas, un conjunto de acuerdos internacionales lo va a lograr. Nosotros nos estamos reuniendo en los próximos días con 27 laboratorios indios y queremos concretar al más breve plazo, ya sea que se instalen en Chile, logren acuerdos con distribuidores en Chile, pero llegar a un mercado que sabemos que va a ser a lo menos un 20% más barato que ese 37% que ya es más barato Cenabas. Director, pero para que la gente nos entienda, cuando está esa diferencia de precio, insisto, los volúmenes son importantes en esa ecuación, pero cuando un laboratorio cualquiera le vende a usted tal fármaco a tal precio, con ese rango de diferencia, la verdad, ¿ese laboratorio no está ganando dinero al venderle tan barato a Cenabas? ¿Usted, Ramón, cree que el laboratorio va a perder un peso trabajando con Cenabas? No. Se lo aseguro. No. El laboratorio gana con los contratos de Cenabas. Lo que pasa es que gana mucho más con los contratos con la farmacia, con los contratos con las clínicas privadas, con los contratos con las ISAPRES, en fin. Pero con este 80% en cantidad que maneja Cenabas, claro que gana. No tengo la menor duda.
Muy bien. Entremos a lo de la bioequivalencia, porque es tan interesante la bioequivalencia. Director, aquí hay varios estudios que indican que la bioequivalencia ha cumplido un papel muy importante y ha logrado su objetivo desde el punto de vista sanitario, porque ha permitido darle certeza a la ciudadanía que estos 3 medicamentos, que son distintos, un innovador, uno similar con marca y uno sin marca, son igual de eficaces y de seguro. Sin embargo, tienen una diferencia de precio muy grande todavía, y allí entonces ha funcionado la competencia, ¿cree usted? Claro que ha funcionado. Cuando partió la bioequivalencia el año 2011-2012, salieron algunos laboratorios del mercado de sus producto de que no estuvieron dispuestos a hacer los estudios de equivalencia terapéutica. Sin embargo, y eso produjo una pequeña alza en los precios. El caso más emblemático es el de la aspirina, que quedó solamente un laboratorio, el dueño, el innovador de hace como 100 años atrás, y pasamos de pagar 2 pesos, pasamos a pagar 18 pesos lo que costó la aspirina. Sin embargo, en los años siguientes fueron ingresando nuevamente los laboratorios porque fueron logrando hacer los estudios, comprobando la eficacia del fármaco, y hoy día hemos llegado a un estándar donde tenemos 200 principios activos que está comprando el Estado de Chile, que tienen exigencia de equivalencia. Cada uno de esos principios activos tiene distintos laboratorios que están participando en las licitaciones, que están comprando, y el precio cayó. Y eso del ácido acetil salicílico, para no nombrar la marca, ¿a cuánto lo está comprando el Estado ahora entonces? Hoy día cuesta... Si era de 2 a 18. 6 pesos. 6 pesos. No vale los 2 pesos que costaba antes porque era un genérico, pero esos 2 pesos, ese laboratorio que cobraba 2 pesos, nunca volvió al mercado con el producto porque no logró demostrar la equivalencia terapéutica. En cambio, hoy día los que están participando lograron los estudios. Les recuerdo que Senabás, el Estado de Chile, compra bajo 2 principios: calidad y bajo precio. La calidad demostrada hacia que el producto demuestre su eficacia, y el precio, que siempre va a ser importante para los recursos del Estado. Jan, de acuerdo a los mismos estudios de IQVIA, se reconoce al final en ese mismo que estuvimos revisando que los precios marginal en promedio no han bajado, incluso han subido, incluso un poquito más sobre el IPC, de la comparación que viene desde el 2013, 2014 al 2017. Si la promesa o el objetivo secundario, luego de lo que ya hemos explicado, sanitario, era también conseguir una baja de precio, ¿por qué no se ha logrado? En los márgenes que se esperaba, al menos. Claro, a ver, yo no tengo por qué defender ahí las declaraciones que se hicieron en su momento. Lo que nosotros vemos es que, y eso basado en estudios independientes, es que la bioequivalencia en Chile no solo ha permitido efectivamente poner en norma medicamentos que una parte de ellos todavía tenían una incertidumbre respecto de su calidad comparable, tal como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud. O sea, esto hay que, un poco para dejarlo bien claro, esto no es una curiosidad en Chile, sino que son las directrices que entregan a nivel internacional la Organización Mundial de la Salud para decir, mira, un medicamento para ser considerado tal tiene que cumplir 3 características, sin lo cual puede ser cualquier cosa, pero no sabemos si es un medicamento. Uno, tiene que tener eficacia terapéutica, o sea, hacer lo que dice en términos terapéuticos, sino para qué usarlo, mejor no usarlo. Nadie usa medicamentos por deporte, ¿no es cierto? Espera tener una cierta efecto terapéutico. Primero tiene que demostrarlo a través de estudios, y eso está protocolizado. Segundo, tiene que demostrar que son seguros, porque cualquier producto usado o mal usado puede tener efectos secundarios, ¿no es cierto? Y hay que asegurar eso a través de estudios también, que sean adecuados, el costo-beneficio para el paciente. Y tercero, que ese producto sea producido en condiciones estables de calidad en el tiempo, porque uno podría hacer unos bonitos estudios en laboratorio y después ir a producir en el patio de atrás de la casa, ¿no es cierto? Y los efectos desde el punto de vista sanitario serían horribles.
Esas tres cosas, esas tres variables son las que la Organización Mundial de la Salud considera que tienen que ser demostradas. ¿Y ante quién? No en afiches, en marketing, sino que ante la autoridad pública responsable de garantizar estos atributos, que en este caso en Chile es el Instituto de Salud Pública. En eso Chile estaba atrasado, porque teníamos un poco de todo. Y la política de bioequivalencia justamente apuntaba a poner al día a Chile en esto, y recogiendo la experiencia internacional. O sea, en esto no fuimos muy creativos, lo que hicimos es, hay que ponerse a tono con las mejores prácticas internacionales, entendiendo que toma varios años. Lo que muestra la experiencia, por lo menos desde el 2003 al 2017, es que esta mayor comparabilidad de calidad, como decía Valentín en su momento, efectivamente lo que hace es que introduce más competencia, porque ahora las personas, sabiendo que pueden comparar este lápiz con este, porque saben diferencias de calidad, etcétera, pueden entrar a comparar los precios, sin tener esa mínima referencia de calidad, comparar dos precios, digo, el precio de esto con el precio de esto es más alto, pero ¿para qué me sirve? O sea, no es comparable. Entonces, lo que ayudó es a nivelar la cancha, y en la práctica lo que muestra, si uno compara el uso para cada molécula con exigencia de bioequivalencia que fue poniendo la autoridad, en el tiempo lo que se observa es que progresivamente, al asegurar comparabilidad del genérico de marca con el original inicial de esa molécula, que habitualmente es más caro, vía competencia la gente empezó a preferir los de calidad comparable pero a menores precios. ¿Y cuánto es así? Hoy día en el conjunto de productos sometidos a bioequivalencia, el consumo, lo que los chilenos usan finalmente de todas esas moléculas, esas 250, 260 moléculas con exigencia, es en su gran mayoría más del 70% en unidades, que es obviamente lo que la gente usa, más del 70% usa la versión más barata. Y pero, cuando uno ve... Pero, perdón, ok, si hay mayor competencia, si hay un aumento de unidades vendidas de las más baratas, claro, ¿por qué el precio promedio sigue siendo más alto? Lo que ocurre... No da la ecuación. No, porque lo que ocurre es que producto que se recompone la demanda y se va de preferencia a usar mucho más los genéricos a mucho menores precios, el costo promedio de adquirir esa misma canasta de productos, de todos esos productos bioequivalentes, con los grandes números, lo que muestra IQVIA es que el precio promedio pasa, por ejemplo, de 4.900 pesos por unidad, todas las categorías confundidas, al inicio de la bioequivalencia, para pasar al final, una vez que se aplica la bioequivalencia, a un precio promedio de 3.200 pesos por unidad. Que ese precio promedio logra bajar, ¿por qué? No porque cada categoría necesariamente baje de su precio, sino que es porque la demanda fuertemente se va a la categoría más barata. ¿Qué es lo que uno ve cuando ve producto por producto? Enomeprazol, que por ejemplo es como el ejemplo típico de los estudios CERNAC, las grandes diferencias de precio entre el original, el similar o genérico de marca y el genérico. Uno ve que al final el 98% con el tiempo de la gente compra el genérico a 1.200 pesos la caja versus el original que cuesta casi 40.000. Uno dice, qué escándalo la diferencia entre 40.000 y 1.000. ¿Cuántos compran el de 40.000? 0,4%. Eso es casi un residuo. El 98% compra al de 1.200 pesos. Y eso se logra a través de asegurar, y eso tiene que ser responsabilidad de las autoridades, asegurar la calidad comparable. Después el mercado hace su pega. ¿Qué tienes que decir respecto de eso? No puedo estar más de acuerdo con todo lo que dijo Jean-Jacques. Lo único que yo podría agregar a esto, primero, es importante esta información. Porque, si bien todo lo que dice Jean-Jacques tiene toda la razón, el 15% de los medicamentos innovadores representan el 36% del gasto de bolsillo de la población. Entonces aquí ustedes trajeron estas tres cajitas que a mí me parecen fantásticas. Porque este medicamento, aquí dice el precio incluso 47.590 pesos. Este que vale 12, que igual es del mismo laboratorio que este que vale 3. Son los mismos. Nosotros lo que decimos es que el médico tenga la obligación de recetar por atorvastatina. Y no por Lipox ni por Lipitor. Porque si esto probó que son exactamente igual a este en el cuerpo humano, ¿por qué el médico sigue recetando este y no este? ¿Por qué, aunque sea un 1%,
aunque sea un 15% de las unidades, aunque sea un 36% de los valores, ¿por qué todos los médicos no recetan atorvastatina? Simplemente. Y lo que nosotros decimos es que la ley de fármacos 2 tiene que decir que los médicos tienen la obligación de recetar por principio activo y que sea el paciente cliente el que decida cuál va a tomar. Nosotros de cara a nuestros pacientes, en los puntos de venta tenemos hoy día pantallas, donde cuando aparece el innovador, le ponemos toda la parrilla de productos desde el más barato al más caro, para que sea él el que elija. Yo no lo puedo cambiar en el punto de venta, por ley. No lo puedo cambiar. Pero lo que no entendemos es por qué el médico sigue recetando este y no este otro. 3.000 contra 47.000. No lo entiendo. Director, cuando ustedes hacen estas licitaciones para comprar este tipo de productos, ¿tiene alguna, aparte del precio, tiene alguna incidencia precisamente la opinión médica, por ejemplo, para comprar? Porque yo creo que en el mercado público usted se va por este. Nosotros en las licitaciones sumamos y restamos puntos. ¿Qué suma puntos? Por ejemplo, si todavía no tiene exigencia de bioequivalencia, suma 20 puntos el hecho que voluntariamente ya haya hecho el estudio. Yo hablaba de 180 principios activos, esos son más de 180 fármacos. 180 que ya tienen exigencia, ya no podemos comprar, ya no se pueden comercializar en el país si no han demostrado la equivalencia terapéutica. Pero en los otros, en los 200 y tantos que ya están con un aviso de que de aquí a un año, de aquí a 2 años, tienen que demostrarla, ahí nosotros premiamos, por decirlo en una palabra, con 20 puntos de un total de 100, 20 puntos a los que ya demostraron el estudio de bioequivalencia. Y vamos restando en la medida que el Instituto de Salud Pública nos va informando de problemas que haya tenido con el fármaco, retiros sanitarios, rechazos, etc. Todo eso va restando. Vale decir, tenemos en cuenta el comportamiento del fármaco en el mercado, que es lo que me estás preguntando. Hay una cosa que, ya que lo mencionaste, de acuerdo al registro que uno ve en el Instituto de Salud Pública, Jan, para ciertas moléculas hay unas que tienen mucha más disponibilidad y alternativa, hay otras que tienen menos, pero la mayoría de los bioequivalentes que se encuentran registrados son de marca, no son estos genéricos. O sea, hay más opciones, hay más de esto que hay más de esto. Y lo segundo llamativo es que, un poco lo que acaba de advertir Alfred, y me tomo de aquello, es que, por ejemplo, en este caso, el mismo laboratorio hace un bioequivalente genérico y al otro le coloca un nombre de fantasía, pero este cuesta 2.800 pesos y este cuesta 11.000 pesos. ¿Qué justifica eso? Si es lo mismo y es eficaz y está comprobado y pagaron un estudio para demostrarlo. A ver, lo primero, respecto a lo que tú primero decías, esto de que hay más marcas o más alternativas en el caso con bioequivalente o sin bioequivalente. La cifra, la evidencia lo que muestra es que en todos los productos, no tenemos tiempo para recorrer los 250 casos, pero tomando los productos con mayores diferencias que detecta CERNAC en eso, la atorvastatina, el omeprazol, el losartán, etc. Lo que ocurre hoy día, después de aplicada la bioequivalencia, es que el grueso se va a las alternativas, no es una. Pueden ser 15, 20, en varias estas moléculas, no es que haya un par de alternativas de genéricos, hay 10, 15, 20 o más, ¿no es cierto? En metformina no sé cuántas habrán hoy día en el país, pero no es uno solo. Y el grueso, prácticamente sobre el 90% finalmente de las unidades, van a el genérico, en la medida que se asegura la calidad comparable. Ahora, respecto a la segunda parte de tu pregunta, es decir, a ver, ¿qué justifica que en un momento hayan dos versiones de esa molécula, bioequivalentes ambas, una con marca y otra sin marca? Cuando uno toma la foto, claro, no entiende la película. ¿Cuál es la película? Tal como se explicaba,
hay un ciclo en el producto, en la introducción de los nuevos medicamentos que continuamente se están incorporando al uso terapéutico, ¿no es cierto?, el producto de la investigación. Normalmente parte el innovador, que debe demostrar el hecho que es innovador frente a la autoridad sanitaria, nosotros con los estudios del caso, entra y normalmente está protegido por una patente. Solo puede estar en el mercado exclusivamente ese producto. En el caso de Chile tiene esa ley de patente también que respeta eso. Una vez que cae la patente, ¿qué es lo que ocurre? Legalmente pueden entrar otros competidores, pero como se trata de un producto en general sofisticado, sobre todo que estamos hablando de productos de prescripción, o sea que la gente no puede ir libremente a la farmacia a automedicarse, tiene que tener una recomendación terapéutica de un profesional que la propia autoridad ha señalado que son los médicos. Por ejemplo, yo soy ingeniero civil, no tiene que ver con el número de semestres de estudio, tiene que ver con un tipo de especialidad que la autoridad en el fondo delega a una especie de auditor sanitario para decir, usted puede recomendar a un tercero el uso, bajo su responsabilidad legal, de un u otro medicamento. Para que ese profesional tenga la información sobre los nuevos desarrollos, eso no está, uno puede decir, pero si es cosa de entrar a Google. Estamos hablando de información que es delicada, sensible, que tiene que calzar con las características, ¿no es cierto?, de perfil de la persona, su condición sanitaria, médica, ¿no es cierto?, en la cual el médico se forma su propia opinión y decide hacer su recomendación. Para ese proceso, así como en otras industrias donde hay bienes complejos, lo que ocurre es que el propio fabricante tiene que salir a explicar las bondades del producto. Nadie más lo va a hacer por él. Las universidades, lamentablemente uno quisiera, pero no están en esta cosa tan actualizada. Lo hacen normalmente los propios laboratorios que tienen que convencer a ese médico en base a información clínica, información científica y técnica, las bondades de ese producto. En este caso, no es el innovador que va a decir libremente, mire, doctor, ahora no recomiende más mi producto porque hay otras alternativas más baratas. Sería un poco cándido esperar eso. Pero perdón. Lo tiene que hacer el propio laboratorio. Pero perdón, pero ¿por qué voy a tener que ir a explicarle al médico que es mejor que este otro? Claro, porque en el si tiempo... son del mismo laboratorio. Claro, pero en el tiempo lo que ocurre es que este es el que permite primero hacer el cambio desde el original a un genérico. Este es un genérico. Es un genérico, pero donde está identificado, ¿no es cierto?, que tiene un origen, que es el laboratorio, tanto que al hacer ese esfuerzo de difusión, tiene que mandar gente entrenada, ¿no es cierto?, con data, ¿no es cierto?, es un trabajo que hay que hacer, no es algo que esté disponible, ¿no es cierto?, en forma de un bien público. Eso tiene un costo de educación, de difusión, que el laboratorio, el proveedor, cualquier empresa va a esperar poder recuperar esa inversión, porque no es gratis hacer ese esfuerzo. Si no puede identificar claramente ese laboratorio que está haciendo ese esfuerzo y no puede recuperar su inversión, lo que va a hacer es un desincentivo a que nadie le informe a ese médico que hay otras alternativas y lo que se produzca lo que tú decías, Alfred, que el médico va a tender casi por inercia, a quedarse con el original. Entonces hay una fase de introducción del genérico que tiene un costo, que si no se permite que el laboratorio pueda recuperar ese costo, que es por un cierto tiempo, es muy transitorio, estamos hablando de un par de años, para después, una vez que esto se desencadena, no solamente entra un genérico de marca, otro genérico de marca, sino que empiezan a entrar los genéricos sin marca porque ya el médico ya entendió, ¿no es cierto? Y finalmente lo que se ve en todos los casos es que termina el grueso de la demanda yéndose a los genéricos. Pero si no hay un esfuerzo, lo mismo que hace el original, de promoción inicial, se mantiene la tendencia, lo mismo que constatábamos, esta tendencia a quedarse con el original porque, bueno, se ha venido usando y no se generaría este proceso de transición hacia genéricos más económicos pero de calidad comparable. Pero ¿no ha sido muy lento ese proceso aquí en Chile? Yo quisiera destacar un poco que no lo veo en el argumento de Jean-Jacques, que es el empoderamiento de los pacientes y el empoderamiento de los clientes. Hoy día estamos en una sociedad de información, te metes a una aplicación, metes el número, la denominación común internacional, que no es la marca precisamente, y vas a ver qué farmacia lo tiene, a qué precio lo tiene, si te recetaron 7 días el fármaco, puedes entrar a otra aplicación donde te van a entregar la cantidad exacta. La gente está informada, hoy día la gente lee, se empoderó, sabe lo que significa bioequivalente, y sabe que si el fármaco dice bioequivalente,
está garantizada la calidad del fármaco y no va a ir a comprar el de marca que vale 6, 7, 8 veces más y va a buscar dentro del bioequivalente, independiente de que la receta diga una marca, le va a decir al vendedor de la farmacia: yo quiero el bioequivalente más barato. Yo eso lo he escuchado permanentemente. Cada vez que voy a una farmacia, escucho a la persona al lado que entrega la receta y le dice: por favor, quiero el bioequivalente más barato. Pero en eso de la educación, ¿crees que ha sido suficiente? No, creo que, o sea, sí, sin duda hemos avanzado. Y la cantidad de unidades, como bien decía Jean-Jacques, de genérico ha ido aumentando. Sin perjuicio, hay un 15% de pacientes que siguen usando el innovador y a nosotros nos llegan todos los días cientos de recetas que solamente indican este producto. Entonces, ¿no será más fácil para la población educarlo y decirle que consuma este producto? ¿Por qué? ¿Por qué si son exactamente lo mismo? Alguien puede recetarle a alguien algo que vale 14 veces más caro. Yo eso es lo que no entiendo. ¿Cuál es la dificultad de la modificación legal que además está en Fármacos 2, está tomada? Y que nosotros la aplaudimos. Creo que eso sí, efectivamente, a ese 15% de la población, o a este 48% que usa 48% de las unidades son de estas. O sea, tenemos hoy día un 63% de la población que no consume consume este o este. Si fuéramos el 100% de las unidades por la atorvastatina genérica, el precio de bolsillo y el gasto de bolsillo baja hoy en Chile. Esa es una norma en la DCI, tiene que aprobarse. Y en cuanto a la educación de la población, en el día a día, en el trabajo en la farmacia, ¿la gente lo pide cada vez más o hay mucha confusión? Llegan a pedir cosas que no existen. A ver, cuando vienen con la receta, el tipo de que lo cambie el paciente no es tan frecuente. Yo estoy regularmente en la farmacia de nosotros. No son todos, no es la mayoría. Existen pacientes que lo hacen y que escriben de receta: quiero el genérico. Pero nosotros queremos que el 100% pega este. Ojalá nadie pida este. Y si lo quiere pedir, sea porque quiere que la atorvastatina sea la innovadora. Yo creo que la DCI, y respecto de la información y de enseñar a los pacientes, creo que falta mucho. Nosotros hacemos nuestra parte, podemos hacerlo mucho mejor siempre. Creo que tenemos que hacerlo ustedes, los medios de comunicación, los laboratorios, el Estado. Creo que este tipo de educación, hay gente que piensa que todos los medicamentos hay bioequivalentes, no existen. Y nos reclaman a nosotros y dicen: me están negando el bioequivalente. No, porque hoy día hay 260 moléculas nomás, claro, con bioequivalencia. Ojalá llegáramos a 500 y que ojalá que fuera el 100% de los productos que perdieron su patente con bioequivalencia. Nos falta mucho, que la gente sepa cuáles son, que lo exijan y que el médico recete por principio activo. Una última cosa, director. ¿Hay alguna autocrítica que hace la autoridad pública respecto de ese gasto de bolsillo cuando el paciente no encuentra el medicamento que esté disponible en su consultorio o en la farmacia del hospital y tiene que cruzar la calle para ir a la farmacia del retail a comprar ese medicamento e incluso a lo mejor, por no saber, compra este de 50.000 y no este de 2.300. Y por lo tanto, allí sí que se encarece el gasto de bolsillo cuando no debiese ocurrir. Sin lugar a dudas, Raúl, hay un compromiso, yo recién hablaba, un compromiso de bajar el gasto de bolsillo por parte de este gobierno. Y ese compromiso no se cumple cuando la persona va a la farmacia comunal, no lo encuentra, primero va al consultorio, al centro de atención primaria, a recetar, a retirar el sobre con los fármacos para 1 mes, 2 meses que le prescribió el médico, que son crónicos, y no está, y le dicen: venga la próxima semana. Y resulta que con los precios que tiene Senaba, ese paquete vale 800 pesos. Y se gastó 1.500 en el Transantiago. Entonces dice: voy a volver la próxima semana y me voy a volver a gastar los 1.500 pesos. Mejor cruzo y voy a la farmacia y lo compro. Eso es una falla del sistema, sin lugar a dudas, y tenemos que trabajar todos los que estamos involucrados en la salud pública, que insisto, porque de repente nos perdemos en las cifras, el 80% de los chilenos se atienden en la salud pública, ¿ya? Tenemos que trabajar
para que ese fármaco que compra Senabas llegue en la cantidad, en la calidad y en la oportunidad. Nosotros estamos logrando niveles de éxito de un 93% de entrega del fármaco a la red pública, pero todavía hay un 7%. Y ese 7% son fallas que tenemos que hacernos cargo y que las tenemos que corregir y corregir rápido. O sea, no podemos quedarnos tranquilos mientras no tengamos un 100% de éxito en nuestra gestión de abastecimiento. Para terminar, en vista de esas soluciones, ¿existen algunos modelos, Jean-Jacques, afuera donde ese medicamento que tal vez no está allí o un canal de distribución más eficiente pueda estar tal vez disponible con ese mismo precio, pero pagado por el Estado que lo está entregando de esa manera en esa farmacia? Bueno, esa es la experiencia en general de los países desarrollados que estamos mirando, en donde, como dice Valentín, hay que reconocer que ha habido un avance en el proceso de compras públicas. Hay que recordar que antiguamente Senabas también almacenaba, se hacía cargo de la logística, lo que generaba problemas ahí de perecibilidad de los productos, ¿no es cierto?, etcétera. Eso se dejó y se cambió en un modelo donde se concentraba en el tema de la compra, y era el propio proveedor que tenía que entregar donde Senabas disponía, o sea, el hospital, el consultorio, etcétera. Creemos que hay espacio para seguir mejorando, por ejemplo, en todo lo que es la parte de la última milla, la entrega al paciente, donde vemos, por ejemplo, periódicamente en la prensa, ¿no es cierto?, nota donde dice, mire, los pacientes, especialmente los de adultos mayores, tienen que esperar 7, 8 horas en promedio en el hospital para que le entreguen el producto. Estamos hablando de personas que ya lograron que un médico se los recetara, o sea, y tiene que volver ahí, tiene que esperar 7 horas. Bueno, eso hoy día, desde el punto de vista tecnológico, está resuelto a nivel internacional. ¿Cómo se hace? Yo creo que en el caso, por ejemplo, de las ISAPRE, lo están haciendo a través del sistema de farmacia, donde el adherente, ¿no es cierto?, va a la farmacia, adquiere su producto cubierto por la ISAPRE, pagará el copago que corresponde, descomprimiendo, descargando, ¿no es cierto?, de esto al hospital. Eso es algo que perfectamente podríamos convenir, ¿no es cierto?, con el Ministerio de Salud, con la Senabas, dar el paso siguiente, y que sea la propia industria la que le diga, mire, esto se pone a nivel de la farmacia, o se usan despachadores automáticos en los hospitales, o en algunos casos de grupos vulnerables, adultos mayores de escasa movilidad, de embarazadas, se hará el despacho a domicilio. Hoy día hay que ver, por ejemplo, empresas como Fracción, ¿no es cierto?, que tienen sistema de despacho, incluso usando Motoboy con plena garantía de trazabilidad, ¿no es cierto?, asegurado la calidad, para llegar donde está el paciente. Yo creo que todos esos modelos tenemos que incorporarlos, y ahí es fundamental el diálogo, ¿no es cierto?, entender que en esto es un desafío país, que todos tenemos que ponernos detrás. O sea, más que quedarnos en la problemática, es cómo vamos tirando para adelante en términos de solucionática y no querer inventar la pólvora, sino que ver lo que ha resultado afuera y cómo lo adaptamos a Chile y avanzamos rápido. En esto tenemos una deuda en materia de salud enorme. Yo creo que se va a ir poniendo cada vez más oscura la cosa, a la medida que tenemos un país que va envejeciendo, donde las enfermedades crónicas, ¿no es cierto?, están teniendo un peso enorme, y tenemos que innovar entre todos. Casi una hora de conversación. Le quiero agradecer la participación a cada uno de ustedes, Alfred, Valentín, Jean-Jacques, para poder, no sé si a usted le ha quedado más claro, pero tal vez sí lo que le ha quedado claro es que es un mercado complejo. Aquí han salido muchas iniciativas, algunas de ellas están en el Parlamento, están siendo discutidas en la famosa y largamente tramitada Ley de Fármacos 2, y el objetivo de esta conversación ha sido que usted tenga más elementos de juicio para formarse su propia opinión de cómo lograr eso, que al final es lo que todos queremos, que el gasto en bolsillo por la salud de los chilenos y especialmente por los medicamentos sea cada vez menor, sea cada vez más accesible. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Buenas noches.